5, 6, 7 y el 8. ¿Quiere buscarlo en su Biblia o en la pantalla está? Comenzamos con los versículos, el versículo 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Habla en nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomarse asiento. En esta ocasión, el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: lo asombroso de la providencia de Dios. ¿Usted cree que la providencia de Dios es asombrosa? Amén. Para tener un entendimiento más claro de lo que significa la palabra providencia, déjeme darles la siguiente definición. Según la definición más concreta de providencia, como dice este argumento, esta palabra no aparece en la Biblia, pero sí se utiliza en teología para señalar las características de Dios que provee lo necesario para los seres humanos. De esa manera entendemos que es providencia. O sea, providencia no significa solamente que Dios provee, sino que esté en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La providencia de Dios se encarga de que todo en el plan perfecto, divino de Dios vaya en su lugar. Él quita y pone reyes. Él quita y pone presidentes. Él permite que lleguen al poder ciertas personas y a otros no les permite. Dios está en control. Dios está en su trono. Y su providencia está activa en todos los aspectos del ser humano. Aunque a veces no lo vemos. O sea, Dios está en control y hace su voluntad. Aunque el ser humano no lo acepte, aunque el ser humano no lo entienda, no lo perciba, esa es la providencia de Dios. Dios está en control y provee los medios, las circunstancias, las bendiciones para los que le aman, para los que están en su mano. Acuérdense, estamos en las manos de un Dios vivo, no para juicio. Porque hay un versículo que dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No, nosotros decimos, nosotros estamos en la mano de Dios, en la mano de Dios. Protección, seguridad, lo que nos ofrece. Hay unos versículos que nos muestran lo que esto quiere decir de providencia, o lo que significa o se practica. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Esto habla de qué? Providencia de Dios. Amén. Porque él hizo el mundo y todas las cosas. Por su providencia, este mundo existe. Por su providencia, usted y yo existimos. Amén. Tenemos lo que tenemos. Otro versículo en el Salmo 145, 15 al 16 nos dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos lo han visto? Amén. Miren qué hermoso. Sus ojos están sobre todo. Los ojos de todo ser viviente están puestos en Dios para sustento, para protección, para bendición. Y tú les das comida a su tiempo. Mire qué bonito. Abres tu mano
y colmas de bendición a todo ser viviente. Todo ser viviente no solamente está hablando del ser humano, está hablando de otras criaturas. Nosotros somos una criatura especial de Dios. De toda la creación de Dios, como criaturas de Él, somos las criaturas más especiales. Número 1, pero hay otras criaturas. En el reino animal, en el reino, en el aire, las aves, o sea, las aves, las bestias, que incluye todo lo terráqueo, lo de la tierra, y los peces. Esos son seres vivientes. Todos ellos tienen sustento. Todos ellos reciben su alimento a su tiempo. Miren las aves del cielo que ni trabajan, no siembran, no cosechan, no guardan, pero Dios todos los días les da su comida. Amén. Amén. A esto se refiere la providencia de Dios. Amén, amén. Entonces, vamos a una historia muy hermosa, una historia que usted ya sabe, ya conoce, la historia de José y sus hermanos. Veremos, ¿verdad?, que José, por envidia, sus hermanos lo vendieron. Todos sabemos esa historia. Pero es que también el José, pues era un jovencito. Se cree que tendría que aproximadamente sus 16, sus 18 años, joven, presumidito, y más, imagínense, era el consentido de papi. Y sí, era el consentido de papá, porque fue el único hijo, bueno, fue el primer hijo de la mujer que Jacob amaba. Tenía más hijos, pero la amada era la madre de José. Y luego este hombre, pues no disimulaba su preferencia por su hijo. Se le ocurre hacerle una túnica de colores y entregársela, que en las costumbres judías después se determina que ese era un gesto de honor que le pertenecía al primogénito, y hay otras cosas, ¿verdad? Entonces lo estaba poniendo muy en alto. Pues estos, ya saben la historia, lo venden por envidia, lo ven que venía él. Ahora también era muy comunicador él, era el espía del papá, porque todo lo que sus hermanos hacían, él se los decía, pero no era chismoso. No era chismoso. El chismoso es aquel que inventa cosas. Este era comunicador. Porque él le contaba la verdad de las malas obras que hacían sus hermanos. El chismoso cuenta mentiras o exagera. No, él le iba a decir, papá, mi hermano hizo esto, hizo aquello. Pero entonces el papá por eso lo mandaba, ve, llévale esto a tus hermanos y mira qué están haciendo. Es como nosotros decimos, mira, escucha y después me dices. Así. ¿Sí sabía eso, verdad? Ahí la aprendió si no la sabía. Y pues lo ven y planifican. Ahí viene el sueño. Y luego tenía sueños, yo le hablaba en sueño. Y en uno de los sueños miraban que todos habían cosechado un manojo de trigo, y el de él, el de José, era más grande, y luego los otros manojos se inclinaban ante él. Pues oye, este ya se está poniendo como el Señor, hasta, en fin. El punto es que planean, lo meten le quitan la túnica de colores, lo meten en una cisterna, a Rubén por defenderlo, y luego Judá, para que no lo mataran, dice, mejor vendámoslo. Lo vendieron a unos ismaelitas, descendientes de este que tuvo Abraham con la mujer Agar, ¿cómo se llamaba? Ismael, descendientes de ismaelita, de ahí y lo venden al general del ejército de Faraón. Después la vieja sinvergüenza, la señora sinvergüenza, pues quería al muchachito, y como él decía, ¿cómo puedo yo hacerle esto a mi amo? Yo no puedo pecar contra mi Dios. Lo acusó de que quiso abusar de ella. Lo mandaron a la cárcel. Ahí en la cárcel Dios le reveló sueños. Después Faraón tuvo ese sueño que lo inquietó, salió libre, y lo pusieron como el segundo mandamás, el segundo más poderoso de todo Egipto. Viene el hambre, y aquí está el contexto. Viene el hambre, vienen sus hermanos a pedir comida, vienen en un viaje, no se reveló a ellos, les dio, los detuvo unos días, les dio
para que se fuesen, pero con estrategia después manda que los traigan y ponen la copa de oro o de plata que según él sabía adivinar para detener a uno, y así una trama interesante que hace José. Pero ya al final se revela a ellos que él era José. Cuando él se reveló a ellos, el asombro de estos hombres, puede imaginarse lo que ellos en ese momento pensaban. El segundo más poderoso de Egipto, si tomara venganza, era matarlos a ellos y sin ningún problema. Pero vamos a ver aquí varios principios. Primero, la providencia de Dios en la vida de José y de su familia. Encontramos lo siguiente. Estos hermanos, cuando él se revela a ellos, estaban asombrados porque la providencia de Dios guardó la vida de José. Nos dice el versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Nada que ver, 12 años después, viene a su hermano, porque tenía 18 y en ese tiempo José tenía ya tenía más de 30, porque primero fueron 7 años de abundancia y vienen los 7 años de hambre, de lo malo. Entonces él se revela a ellos. Ahora, él no se vestía como hebreo, él se vestía como egipcio, todo pelón, pintado. ¿Sabes que se pintaban los egipcios? No sé si ha visto cuadros o películas así que se hacían sus cejas, se hacían todos bien pelones y andaban medio raros, ¿no? Entonces era difícil conocerlo después de 12 años. ¿Un joven de 18 cambia a los 37 años? Sí, cambia totalmente. A veces las facciones, todo. Y luego no hablaba en hebreo, sino que tenía un traductor, aunque José sabía el idioma hebreo. El punto es que cuando él les dice esto, yo soy José, y lo primero que él se pregunta es: ¿vive aún mi padre? Lo cual ya le habían dicho que sí vivía. Entonces, ¿qué sucede en esta ocasión? Pues ellos se asombraron. ¿Cuál sería la reacción suya si usted fuera de los hermanos de José? ¿Que los iban a matar? ¿Sí? ¿Que le iban a dar chicharrón? Como el puerquito. Como que se antoja el chicharrón. En fin, pero mire, sigamos adelante. Sigue diciendo los siguientes versículos. Encontramos que la providencia de Dios tomó a José de sus hermanos, de sus hermanos, que querían matarlo, y lo llevó a un sitio de influencia. Esa era la intención. Ellos querían matarlo. Acuérdense la historia. Ellos querían matarlo. Simeón, uno de los malvados, porque los hijos de las siervas eran los más malos. Simeón y no otros ahí. Dice, pues matémosle a ver qué sucede con sus sueños. Entonces, Rubén al principio no dejó que lo mataran, sino que dijeron: echémoslo a la cisterna. Lo bueno que estaba vacía, la intención era que muriera ahí. Rubén se va y se quedan los 11. Y estos malvados querían matarlo, pero Judá, por defender, porque no mataran, ahí Dios usando a Judá, mejor vendamos, para que no la sangre de él no sea sobre nosotros, de la conciencia y todo. Y accedieron. Eso es Dios. ¿Ve cómo Dios trabaja? ¿Cómo se llama eso? Providencia de Dios. ¿Cómo Dios trabaja? Una desgracia, una situación caótica, mala para José, Dios la está transformando, está poniendo los medios de escape para llevarlo ¿a dónde? Aquí, a este tiempo. Todo ya estaba en el plan perfecto de Dios. Ya estaba en la providencia de Dios que todo eso iba a suceder. Usted dice: pero ¿cómo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió esto? Porque mire, ¿por qué lo acusaron a José injustamente? Porque Dios ya tenía un plan. Y a veces dice la gente: ¿por qué Dios tiene que hacer las cosas así? ¿Por qué directamente hace, ok, pum, te llamo, te pongo allá y punto? ¿Y para qué pasar todo ese sufrimiento, todo eso? Porque Dios tiene un plan, Dios sabe cómo hace las cosas. Aunque no lo entendamos, Él tiene un plan diferente al nuestro. Él usa caminos diferentes a los que nosotros tomaríamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos los caminos a nuestro punto de vista, vamos a errar.
vamos a fallar, vamos a perder el rumbo. Pero cuando Dios traza los caminos, las sendas, todo sale bien. Amén. Todo Amén. es perfecto. Ese es nuestro Dios. Amén, amén. Entonces aquí vemos, dice el versículo 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Pero me imagino, hace una pausa con atemorizados. Y él les dijo, una vez más les dice: yo soy José, vuestro hermano. Y mira, ahí está una daga: el que vendisteis para Egipto. Pobres. Si al revelarse, imaginen la conciencia, el miedo, y todavía les recalca: yo soy el que ustedes vendieron. Hace que la situación de su hermano sea más difícil. Y dice el versículo 5: ahora pues, imagínense, ¿qué pensaría? Aquí nosotros sabemos el texto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Ahí está la clave. Ahí está el punto, como decimos. Pero antes de ver el punto, miren, ¿sabía que la mente humana es bien traicionera y exagerada? Y se adelanta antes de tiempo a lo que va a suceder. ¿Cuántas veces alguien nos está diciendo uno y todavía no termina y nosotros ya estamos pensando lo que nos va a decir enseguida? ¿Cuánto les pasa eso? Sean sinceros. A ver, ¿cuánto nos pasa que cuando alguien está hablando no termina y ya nosotros ya hemos pensado lo que va a decir y nos adelantamos? Y nos llevamos un tope que no era lo que nos iba a decir. A veces la mente nos hace pensar de más. Y mire, cuando debemos de pensar rápido para hacer las cosas no las hacemos, pero sí para pensar en lo malo, eso es la mente rápida. Ligera. Imagínense, ligera, como dice la hermana. Entonces dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Imagínense, en ese punto, usted ya sabe lo que dijo allá, pero que de ellos no sabía lo que iba a decir. Si usted fuera uno de los hermanos, ¿qué esperaría que le dijera las siguientes palabras? Le está diciendo: ustedes me vendieron. Pero ya cuando iba a hablar, ya la mente empezó a hacer su historia. ¿O su qué? ¿Qué pensaría usted? Sus siguientes palabras que iba a decir. Que nos iba a castigar o a Que nos iba a matar. castigar, ahora sí chiquitos. Ahora van a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena, dice el libro, ¿no? Ahora sí van a pagarle cada sufrimiento. ¿Tenía el poder José? Claro que sí. Imagínense esas mentes de esos hermanos pobres, ¿no? Pobres, esos segundos, esa pausa que quizás José hizo en las siguientes palabras, fue un tormento grave para ellos. Pero mire, ¿usted qué hubiera hecho? Ya nos pusimos en el lado de los hermanos. Pero ¿qué si hubiéramos sido José? Conociéndolos a algunos de ustedes y conociéndome a mí. Lo vendemos. Los vendemos a todos, ¿verdad? Y más caro, ¿no? ¿Ya? Dice alguien, no ande comprando libros de autoconocimiento propio. O sea, libros que le enseñen a conocerse a usted. Porque yo me leí un libro y ahora que me conozco mejor, ya ni me hablo. Ya ni me gusto, ya ni me hablo. Por eso, no compre libros que le van a ayudar a conocerse a usted mismo, porque después no le va a gustar lo que va a encontrar. Después no se va a hablar, se va a ver el espejo y... El punto es, ¿qué es la mente humana? Vamos nosotros, los chiquitos ahorita, van a ver. Nos van a pagar. Cada uno de ellos, unos 100 latigazos, y al Simeón y al otro 200. Y a pan y agua de aflicción. Así era como castigaban a la gente en la Biblia, ¿no? Pero mire, lo que hace un hombre de Dios, lo que hace una mujer de Dios, ahora, y se hace una pausa, ahora, me las van a pagar, ahora,
así del bajito. Ahora pues, y ahora el pues también, no se pongan tristes. Parafraseando por esa palabrita es tres skies, ¿verdad? Ni os pese haberme vendido. Mire, todavía les habla ¿dónde? Al corazón. ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la aflicción? ¿Dónde radica? En el corazón. En el corazón. Entonces Él les dice, no se pongan tristes. No se sientan culpables de haberme vendido. Mire el siervo de Dios, el hombre y la mujer de Dios piensan así, actúan así. Porque, ahí está la razón, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Todo era un plan del Altísimo. Amén. Todo era un plan del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Todo era un plan. Y lo bueno que José lo entendió. El problema de muchas personas es que no entienden el plan de Dios. No entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No entendemos lo que Dios quiere alcanzar a través de nosotros o llevarnos. Y por eso nos preocupamos, nos afligimos. Y a veces suceden cosas negativas y nos desesperamos, nos desanimamos, queremos tirar la toalla, o la Biblia en este caso, la fe, pero no sabemos que si Dios nos ha permitido ese caminar, ese proceso, es con un propósito. Amén. Amén. ¿Hemos sufrido como José? Porque lloraba. Cuando lo echaron a la cisterna, lloraba, le rogaba que no lo hicieran. Cuando lo iban a vender, porque después sus hermanos dicen, me acuerdo cómo nos rogaba llorando que no lo vendieran. Me acuerdo, sufrió. Llega acá y todos lo acusan injustamente. Luego le revela los sueños a estos y dice, háblale al faraón de mí. Y pasaron 2 años después que se acordó el copero. Ay, Señor, me acuerdo. Y le hizo una promesa y no la cumplió. Pero todo ese tiempo, todos esos largos años, José se mantuvo en Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba en sus manos. Amén, amén. Dios lo prosperaba en sus manos. Podemos decir, tercero, la providencia de Dios fue quien envió a José delante de ellos para preservar la vida de su familia, y no solamente de su familia, de muchas naciones. Dice el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Gran liberación del hambre asesina, del hambre que iba a matar muchas personas. Porque cuando José llega y revela los sueños, le pregunta a Faraón, ¿qué haremos? Y el Espíritu de Dios sobre José, mire, el Espíritu de Dios sobre José. Digo, pues aprovechemos los 7 años de abundancia, guardemos para prepararnos cuando venga lo de hambre. Y Faraón dijo, ¿qué? A todos sus súbditos, sus líderes, ¿qué os parece? Dice, pongan un nombre, ¿qué les parece este hombre? Sabio. Y todos acordaron y él lo hizo posible. Ya cuando llegó la hambre, muchas naciones se salvaron. Gracias a Dios que está en control. ¿Usando a quién? A José. Pero pasaron 12 años, más de 12 años, para que José llegara a ese lugar. Y Dios lo usaba. A veces nos desesperamos que Dios no nos usa, ¿verdad? Queremos que Dios nos use. Pero a veces puede pasar tiempo. Moisés, Dios, él quiso hacer líder a la manera de él, mató a alguien y tuvo que estar huyendo por ¿cuántos años? 40 años. 40 años se pasó en el desierto. Y a los 80 años Dios lo vio. Imagínense. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Por eso, mi hermano, mi hermana, la providencia de Dios fue quien envió a José
También podemos decir que la providencia de Dios nos enseña que Dios provee comida y morada. Nos dice el versículo 8 al 14, pero nada más leyendo el 8 y el 9. Así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Qué hermoso, ¿verdad? Así. Una vez más, José ratifica, confirma que fue la providencia de Dios. Amén. Amén. Tenemos que tener paciencia. Amén. Amén. Tenemos que someternos al plan divino, porque Él sabe lo que está haciendo. Usted oye decir 25 años de ministerio de pastor y otros ministerios que por la gracia de Dios me ha permitido desarrollar. Pero ¿usted cree que a veces no llega la frustración, el desánimo, la inconformidad, el cansancio, la irritabilidad, porque a veces se enoja uno? Pues me dice la hermana Miriam, tome café de ese pastor. No, porque después si regaño a la gente ya va a saber por qué. Y no sé si hay que dijeron, pues tómelo con más razón. No me dijeron nada. Pero hay muchos sentimientos que suceden en nosotros cuando no vemos nuestros planes. Estamos en noviembre ya. ¿Qué día es? Hoy es 17, ¿verdad? O sea, ya más de la mitad del mes de noviembre. Ya se acabó el año. ¿Usted cree que los planes que teníamos se han cumplido como queríamos? ¿Se han cumplido los planes que usted tenía para su vida? ¿Para mi vida? ¿Para su familia? Algunos y otros no. ¿Y qué sucede cuando nos enfrentamos a eso? Hay frustración. Y la frustración te lleva al desánimo. Y muchos a la depresión. Y muchos a la confusión. A la confusión. A la confusión, porque la confusión sería aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo no merecía esto. Ni verdad. En sí, yo hice esto y ¿por qué pasó eso? Así vienen esos sentimientos, esos pensamientos. Pero acuérdese, acordémonos, mejor dicho, Dios está en control. Amén. Dios tiene un plan para usted, un plan para mí. Amén. Y a veces no lo entendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante, haciendo lo mejor que podamos para Dios, y Dios a su tiempo se va a glorificar. Amén. Amén. Dios a su tiempo nos enseñará. Y hay posibilidad que en esta tierra no lo entendamos, pero allá en el cielo se nos va a enseñar el porqué. Por eso, ¿sabe cuál es nuestra meta? Llegar al cielo. No importa si no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, usted y yo concentrémonos en vivir para Dios para poder llegar al cielo. Amén. Amén. Y ahí sí vamos a entender el porqué. Pero yo creo que ya, ay Señor, si yo le digo, haga una lista de las preguntas que quiere hacerle a Dios cuando esté en el cielo, usted le puede hacer 1000 preguntas, pero le aseguro, bueno, yo, que cuando llegue al cielo ya no me van a importar. Al ver a Dios, ya con eso yo estoy satisfecho y contento. Amén. Debo dar gracias que llegué al cielo, ¿no? Amén. A mí todavía llegar allá a preguntar, pero no. No. Me decían, mira este. Como dicen los dichos, limoner Con con garrote. garrote todavía. Lo salvé por gracia. Todavía pasaron de panzazo y todavía vienen con sus moños. No, Yo antes creo que dale se equivocaron gracias. el lugar. A ver, Gabriel, mándame un ángel, mejor mándalo allá con Lucifer allá. Se llega al cielo y ya, alabe al Señor nada más. ¿Verdad? No va a haber necesidad. Alabarle y darle gracias. Amén, por todo lo que ha hecho. Ajá, amén. Versículo 10 también dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y guardarás tus vacas y todo que tienes. Amén. Esa es la historia. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios, en su providencia, hizo lo que hizo en su vida y en la vida de su familia. José perdonó a sus hermanos
Sus hermanos recibieron bendición y fue salvada su vida, su familia, su padre, y muchas naciones se salvaron. ¿Gracias a quién? A la providencia de Dios en la vida de un solo hombre. Un solo hombre fue necesario para lo que Dios se glorificó tan grandemente en la vida de estas personas. Digamos a José y sus hermanos. Apliquemos ahora. Sería el segundo punto, el segundo principio, nada más que no se cambió el número romano, pero sería el segundo. La providencia de Dios en nuestros tiempos. Si creemos en un Dios como dice la Biblia, entonces Él está en control de todo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Cuántos creen en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como nos lo presentan las Sagradas Escrituras? Amén. Es un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Amén, amén. Él está en control. Él no está dormido como los dioses falsos, aparte que son falsos. ¿Se acuerdan de Elías? Les dejó que ellos hicieran el sacrificio. Los dejó que ellos oraran a su Dios. Y ahí por horas, danzando, cortándose. Y Elías ahí burlándose de ellas, Elías, ¿verdad? Griten más fuerte porque quizás está sordo. No les han comprado el aparatito. Griten más fuerte, quizás está dormido y hay que despertarlo. Durmiendo sus dioses. Quizás está cubriendo sus pies. O eso está fuerte. ¿Saben qué era cubrir sus pies? En el baño. Imagínense, ese día es tremendo. Diciéndoles todo eso. Y ya sabemos, no sucedió nada, porque son dioses falsos. Pero Elías, cuando él nomás dijo, responde Jehová, responde, descendió un fuego del cielo que consumió todo. A la roca lambió todo lo deshizo. Ese es el poder de Dios. Amén. Pero si creemos en este Dios, sabemos que Él está en control. Amén, amén. No se preocupen lo que andan diciendo la izquierda visión y izquierda visión, mi mundo. Que están asustando a la gente hoy en día. No se preocupe lo que dicen. No se preocupe quién llegó a la presidencia de Estados Unidos. Dios está en control y Dios tiene un plan para esta nación y para todo el mundo. Amén. Recuerde que usted es un hijo, una hija de Dios. Amén. Y sobre Gloria a este Dios. presidente y otros presidentes y sobre todo el mundo está nuestro Dios que es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Dios permite las cosas con un propósito. Amén. Dios no se equivoca. Dios tiene plan para una nación y Él puede usar a la persona que Él quiera para azotarla o para bendecirla. ¿Sabe que eso puede hacer Dios? Sí, amén. Amén. No se preocupe. Ni siquiera vea esas noticias izquierdistas que atemorizan, que exageran las cosas. Hasta un residente aplicando para su ciudadanía, preguntando que si no le van a quitar su residencia y le van a negar su ciudadanía. Dígame esas preguntas y todo por qué. ¿Quién cree que le está haciendo dando temor a la gente? Los medios de comunicación. ¿Cuáles medios? Los de español. Porque la gente hispana somos los más débiles de mente. Se nos puede manipular tan fácil. La gente anda asustada, no. Recuerde, usted depende primeramente de quién? De Dios Todopoderoso, que en sus manos está en control de todas las cosas. Amén, Él amén. tiene la última palabra. Amén. Por lo tanto, en nuestros tiempos, Dios está en control. Dios está en su Amén, trono. amén, amén. Lo que pasa en este mundo no es por casualidad. Una vez más certificamos, Dios está en control. Amén. Nada pasa por casualidad, aunque a veces no entendemos el por qué. Gente malvada se sale con las suyas, o planes aquí y allá, pero recordemos, Dios sigue en control. Amén. En Dios no existen las casualidades. El cristiano no vive por casualidad ni por vista, mucho menos. El cristiano vive por fe en un Dios vivo y verdadero, todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia.
Tercero, podemos decir, el que está en Jesucristo, escuche bien esto, el que está en Jesucristo depende completamente de la providencia de Dios. ¿Cuántos están en Jesucristo? Amén. Si usted y yo estamos en Jesucristo, parcialmente dependemos de la providencia de Dios. No. Oh, ¿no? ¿Por qué no, hermano? Completamente. ¿Por qué no? Porque no es parcial, es completamente, totalmente. Absolutamente. Amén. Amén. Absolutamente. Absolutamente. ¿Entiendes esa parte? Sí. No es poquito, totalmente, absolutamente, completamente, determinadamente, y puede poner todo lo que quiera, pero el punto es, dependemos 100, 200, 300, 1000% de Dios. Amén. Y por lo tanto, basándonos a este punto, que los que están en Jesucristo, ya para ir aterrizando, como decía un hermano, al final, vamos a conocer 4 principios importantes. Esto debe conducir al creyente a una actitud de permanente confianza en Él, en su buena voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Amén. Agradable significa que lo que pase no nos debe disgustar, no nos debe, nos debe gustar, debemos estar contentos por lo que Dios está haciendo. Amén. Porque Dios sabe lo que hace, aunque no lo entendamos. Dice el versículo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. 3 cosas que presenta, 3 hermosas artículos que le da la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena. ¿Y qué más? Agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios que permita, es algo bueno. Va a ser siempre bueno. Amén, que no entendamos, amén. aunque veamos lo contrario. Tiene que ser agradable y perfecto. Amén. Amén. Por Amén. eso el creyente debe conducirse, como dice este punto, en una actitud permanente de confianza. ¿En quién? En Dios. En su voluntad. Amén. Segundo, a los que aman a Dios, se les dice en Romanos 8:28, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Hay que hacer una buena interpretación de este versículo, porque cualquier persona lo usa. Aún hasta filisteos, incircuncisos, pecadores lo usan. Y aún cristianos carnales. Hay 3 tipos de personas, o 3 tipos de seres humanos. O vamos a decirlo, está el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Bíblicamente, el hombre espiritual es el que tiene a Cristo en su corazón y trata de hacer su voluntad. Amén. 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 Ese es el hombre espiritual. ¿Cuál es el siguiente? Natural. El hombre natural es el inconverso, el que no tiene a Cristo, no ha aceptado a Cristo y vive una vida conforme al diablo, al Dios de este siglo. Es un hijo de tinieblas, hijo del diablo. ¡Ay, qué fuerte! Ahora, esa cafeína. Y eso que Y fue poquito, la combiné con agua y lo rebajé, pero ay, sí. Ese es el hombre natural, el pecador. Y el hombre carnal es el que ha aceptado a Cristo, se dice cristiano, y no se congrega, ni lee la Biblia, ni ora, y mucho menos le habla a la gente de Cristo. Que mejor se quedó en casa por un resfriado, o por un dolor, por un pez, ¿cómo le dicen? No se quedan en el pie. Un ojo de pescado, o porque se desveló, Algunos andan en fiestas el sábado, mundanas, se desvelan y no pueden venir a la iglesia porque andan en la gente. Imagínense, estos son cristianos carnales.
Y que dice, pastor, ¿y usted cómo sabe? Pues no es que ande de chismoso, sino que a ellos les encanta poner donde andan en el Facebook. Y aunque uno no ande buscando, ahí salen. He hecho comentarios y después me bloquean, ¿sabe usted? Nos han bloqueado, tengo que obedecer después que hago estos comentarios. Y uno anda buscando ahí, es lo primero que sale ahí. Imagínense, un hijo de Dios, un cristiano en un país mundano. Y después, ¿qué es el primo? ¿Qué es la prima? Y cuando invitan al primo, a la prima de la iglesia, ni quieren venir y ellos sí ahí van. No. Es que van a evangelizar. Sí, van a evangelizar. El punto es, ese es el hombre carnal. Ahora, ¿por qué dije todo esto? Porque ¿para quiénes de estos tres grupos se cumple este versículo? ¿Es para todos? No, señor. No, señora. O mejor dicho, más espiritual. No, hermano. No, hermana. O como dice un pastor, no santos. Esto solamente es para el primero. Para el hombre espiritual. Amén. Para nada el natural. Tampoco es para el carnal. Es para los que aman a Dios. Amén, gloria a Dios. Primero, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que oran, los que leen la Biblia, los que se congregan, los que tratan de hacer la voluntad de Dios. Esos son los que aman a Dios. Un esposo que maltrata a la esposa y le dice, yo te amo. ¿Le creería usted que ese es amor? No. Bueno, pero las mujeres, pégame, pero no me dejes, ¿verdad? El que ama trata bien a la persona que dice que ama. Acuérdese. Y el hecho de que cite a Juan Calvino no significa que soy bautista, ¿ok? Pero Juan Calvino dijo muy importante: el hombre, el esposo que no ama a su esposa es un monstruo. Está fuerte, ¿verdad? Entonces cualquier persona que diga amar a alguien va a tratar bien a aquella persona. Va a portarse bien, en caso, si usted dice y yo digo amar a Dios, tenemos que hacer todo lo posible por agradar a Dios. Amén. Ese es el primero. Todos los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan bien. Segundo, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si hay un solo grupo, los que han sido llamados en un plan divino. Amén. Amén. O sea, ahí puede ser que aún de todos los que aman a Dios, algunos de ellos, algunos son escogidos. Pero yo creo que se aplica a todos los que aman a Dios, porque todos los que aman a Dios de verdad y le obedecen, o tratan de obedecerle, han sido llamados con un propósito. Amén. Amén. El carnal el cristiano carnal se ha salido de este plan, por su carnalidad, por su pecado. Continuamos. Tercera, la razón es porque, dice el versículo 8:32, el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? A los que aman a Dios, y si es la buena voluntad, agradable y perfecta, Dios les da todas las cosas. Pero recuerde, Juan dice que no todas las oraciones son contestadas, porque tienen que orarse conforme a la voluntad de Dios. Juan 5:14 nos dice. Y ya para terminar en bueno, sigue aquí, sería el cuarto. Dios provee para toda la necesidad de los que confían en Él. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la providencia de Dios nos enseña que Él va a suplir lo que necesitamos. Jesús en Lucas 12:29-30, también en el capítulo 6 de Mateo, nos enseña que si Dios cuida de las aves, cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? La gente que se preocupa, se afana, es la gente del mundo, el hombre natural, pero no el hombre espiritual, la mujer espiritual.
si viene la preocupación, viene la aflicción, viene la angustia, pero su fe lo hace vencer esa angustia, esa duda, esa preocupación. Amén. Amén. ¿Entendemos bien eso? Amén. Amén. Entonces, concluyendo, mi hermano, podemos decir lo siguiente. No olvidemos, Dios es fiel y provee. Amén. Él provee. Amén. Él proveerá su tiempo, siempre y cuando sea su voluntad. Segundo, necesitamos, ahí viene nuestra parte, necesitamos someternos en obediencia a Dios. Si queremos ver que la providencia de Dios se cumpla, nos afecte, nos bendiga, tenemos que obedecerle. José es el ejemplo perfecto. Bueno, perfecto no tanto, el perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero como estamos hablando de José, él es un ejemplo que nosotros vemos cómo él obedeció a Dios y cómo Dios lo bendijo grandemente. Después de ser vendido como esclavo, mire, ahora es el segundo más poderoso de la nación, más poderosa de esos tiempos. Y cómo Dios lo usó grandemente. Acuérdese que cuando la mujer esta le insinuaba que se acostara con él, esas palabras han de quedar estampadas para darnos un mensaje a todos. ¿Cómo yo podría hacer esto contra mi amo? Pero lo más importante, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios? Wow. Esa obediencia ciega, absoluta, abnegada de José, nos enseña a nosotros, si queremos ver la providencia de Dios, el plan de Dios cumplido en nuestra vida, tenemos que obedecerlo en todo. Amén. Amén. Y por último, esperar que Él haga su obra conforme a su voluntad, vamos a decir, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Esperemos en Él. Amén. Sigamos adelante. Busquemos de Dios. No nos demos por vencidos. No cuestionemos a Dios. Como dice el canto del hermano Samuel Hernández, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Porque Dios está en control y su providencia siempre va a triunfar en la vida de sus hijos. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por todo lo que tú harás y todo lo que tú nos has bendecido. Gracias, habla nuestras vidas para que podamos seguir esperando en ti y poder ser obediente a ti y poder hacer tu santa y bendita voluntad cada día, cada momento, porque tú eres digno de suprema alabanza. Ahora, Señor, queremos dedicar este tiempo para alabarte y adorarte. Abrimos este altar, Señor, para que podamos entrar en un momento de agradecimiento, de sometimiento, de cambio, de transformación delante de ti. Y oro, Señor, para que tu voluntad buena, agradable y perfecta se siga ejecutando y nosotros sometiendo a ella. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.